Ya le platicábamos de un evento muy importante a nivel mundial que ocurrió precisamente esta semana, y es que el nuevo Papa ahora sí ya es el líder oficial de más de 1.400 millones de fieles católicos alrededor del mundo. Un tema muy importante que hay que tener en el radar independientemente de nuestra fe, de nuestra religión, porque es un líder político que puede impactar en muchísimas decisiones a nivel internacional. Para ello tenemos a nuestro invitado Heriberto Vega Villaseñor. Él es profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Disciplinas del CUTUNALA, que nos acompaña el día de hoy. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Con gusto. Platicar con usted porque creo que es importante conocer cuál es la opinión de parte de expertos sobre la elección de este Papa León XIV. ¿Qué pudiéramos esperar nosotros, ciudadanos del mundo, de esta decisión y sobre todo cómo va a impactar en este panorama tan complejo que se tiene actualmente de guerras, de diferencias, de problemas sociales? Bueno, la figura del Papa, lo primero que habría que decir es, bueno, parece que está encaminado a los cristianos católicos. Sin embargo, es una figura que tiene una relevancia mundial. En realidad todas las personas estaban a la expectativa, una buena parte que no eran necesariamente católicos, porque quizá estamos en una situación de pocos líderes, ¿no? Pocos líderes creíbles en realidad. Figuras como el Dalai Lama, el Papa, son pocas en realidad, ¿no? Que puedan tener una palabra de un alcance global. Claro. Y que además tocan temas que no solo están referidos a la fe, ¿no? A la fe cristiana, sino temas que están referidos al planeta, a la economía, ¿no? A la convivencia entre las personas, hasta señalamientos sobre esas situaciones conflictivas. Entonces, esta elección del Papa en realidad, pues, era una figura importante porque teníamos el Papa Francisco que había trazado toda una línea, ¿no?, de trabajo muy fuerte, por ejemplo, a nivel de los migrantes o, como él decía, con los descartados, ¿verdad?, con aquellos que están fuera, ¿no?, en el margen de la sociedad. Y había la expectativa de si había una continuidad con el trabajo del Papa Francisco o si podría haber una vuelta atrás. También se notó que los medios participaron mucho, ¿no?, en lo que llamaron los papables, y prácticamente ninguno de los que habían más o menos candidateado resultó, lo cual significa que la política vaticana va teniendo también su propia lógica, ¿verdad? Claro. Y que el caso de Robert Francis Prevost Martínez, que en realidad es nacionalizado peruano, pues fue una persona preparada directamente por el Papa Francisco. Es decir, él fue misionero en Perú, luego fue provincial agustino, luego superior general de los agustinos en 2 periodos, y después de eso es obispo de Chiclayo, en la parte de Perú, pero no es alguien que estuvo solamente en ciudad o en el Palacio Episcopal, sino alguien que fue a las comunidades. Hay una foto que ha aparecido ahora, él en caballo, ¿verdad? Sí. Es eso, o sea, estuvo en el margen, estuvo visitando a las comunidades campesinas, marginales, y de ahí lo mandan al dicasterio de los obispos. Este dicasterio de los obispos, digamos en términos muy coloquiales, es la fábrica de obispos. Es decir, el nombramiento de los obispos de todo el mundo pasa por ese dicasterio de obispos. Todos los nombramientos que hizo Francisco pasaron por el estudio, análisis que preparó el actual Papa. Y aparte de ello, estaba como encargado de la Comisión Pontificia para América Latina. Es decir, es una persona que tenía una visión completa, y luego la experiencia previa de ser superior general de los agustinos, pues lo llevó por todo el mundo visitando comunidades agustinas. Entonces es una persona, como digo, preparada en realidad por el Papa Francisco, sí, pero casi como a veces decimos como un as, ¿no?, abajo de la manga. Él estaba ahí. Claro. O sea, era... Ya si lo analizas, pues era la persona que podía tener los mayores elementos como para asumir digamos, la autoridad de la Iglesia, y además alguien que podía hacer puentes, ¿no? Que ese es el trabajo del Papa. La idea de pontífice justo es esa, el que hace puentes, ¿no?, con los demás y obviamente con el mundo también. ¿Cuál considera usted, desde su perspectiva filosófica y social, que podría ser la principal característica de su liderazgo en la Iglesia Católica, precisamente con esta cercanía con las comunidades y con esta doble nacionalidad? Bueno, esta doble nacionalidad también significa que van 2 papas del continente americano, ¿no?, y en continuidad.
Y además que él nació en Chicago. Chicago también es una ciudad construida a partir de la migración en gran medida. Yo soy potosino y mis paisanos, muchos de mis paisanos, están en Chicago. Claro. ¿Verdad? Entonces tenemos esa posibilidad de entender la cultura norteamericana, de entender la migración y al mismo tiempo un corazón latinoamericano. ¿Ah? De tal manera que eso también significa que la iglesia latinoamericana está aportando algo valioso como modelo, posiblemente, y que él, ¿qué va a hacer? ¿Cuál sería su característica? Los agustinos tienen 3 rasgos particulares que obviamente están presentes. Él dijo, soy hijo de San Agustín. De hecho, cuando se presentó, uno es la búsqueda de la verdad, que tiene que ver con la interioridad. Él mismo es matemático, pero también es doctor en Derecho Canónico. Se entiende toda la legislación de la iglesia. La otra es la vida en comunidad. Cuando él habla de la sinodalidad, es decir, la toma de decisiones compartida, la mayor participación en la dinámica de la iglesia, pues está también recogiendo parte de ese carisma agustiniano. Y la otra es el servicio a la comunidad, es decir, el apostolado. Y ya por lo que él ha hecho, toda la línea migrante, la línea de atención a los más desfavorecidos, el trabajo por la justicia y lo que él resaltó particularmente, el trabajo por la paz, en un sentido muy amplio, creo que ya está delineando de alguna manera las líneas. Y el nombre también nos dice mucho. Que era lo que le iba a preguntar, justo con todo este contexto complicado, hay que decirlo así, son 2 guerras por lo menos, muchos cambios en la cuestión de la tecnología que impactan directamente también en cómo los fieles se informan, pues también se acercan a la iglesia. El nombre, ¿qué es lo que nos detona? ¿Qué significa? Digamos que tendríamos 2 interpretaciones, ¿verdad? Hay una primera que es simple, casi podría ser anécdota, pero Francisco de Asís, el secretario de Francisco de Asís, se llamaba León, Fray León. Entonces, Francisco de Asís no escribió nada, quien escribió fue Fray León. O sea, él fue el que de alguna manera difundió, ¿no?, gran parte de las enseñanzas de Francisco junto con otros 2 frailes y las sistematizó. O sea, ese sería ya un elemento interesante. No hay una ruptura y una continuidad con una característica propia. Y la otra es León XIII. Es decir, el León XIII, que es el antecesor con ese nombre, pues es el Papa que escribe la encíclica Rerum Novarum, que tiene que ver con toda la dimensión social y de ahí se abre todo lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Entonces, alguien que decide en el siglo XIX, principio del siglo XX, que la Iglesia no puede estar al margen, sino que la Iglesia tiene que estar metida en los asuntos sociales y particularmente en el mundo obrero, que es el impulso mayor. Quizá ustedes oyeron hablar, bueno, lo sé, a sus abuelos, de la Acción Católica, ¿no? Bueno, todos los movimientos de la Acción Católica que estaban diferenciados, Acción Católica de la juventud, de los obreros, de las mujeres, todo eso es al impulso del Papa León XIII, que significa entrar en el mundo social y no quedarse al margen. Tener esa cercanía. Es correcto, sí. Claro, pues son momentos de cambio, momentos que vamos a estar muy pendientes precisamente de lo que se esté generando a nivel internacional. Le agradecemos mucho estos comentarios, esta información valiosa para toda la audiencia de Quiero TV Canal 10 y le esperamos próximamente con más información de este y otros temas. Cómo no, con mucho gusto. Muchas Muchísimas gracias por gracias. habernos acompañado. Gracias. Ahora, pues,